Hola, bienvenidos al segundo episodio de Instinto Astronauta. Gracias por regresar, si es que eso es lo que ha sucedido. De todas maneras, esto es un proceso que recién comienza, así que siendo tan nuevos en este asunto de manejarnos a través de un podcast, no espero que del otro lado exista una gran audiencia en este momento, aunque puede ser, todavía no tengo mucho en cuenta eso. Lo que sí, para los que han escuchado la pequeña entrega que fue el episodio 1 de Instinto Astronauta, ya deben saber porque lo comenté, pero lo voy a decir de nuevo. Este podcast es el resultado de otra instalación también en formato de podcast que sale en inglés y el nombre es The Astronaut Nature, y en sí es la misma idea, la misma calidad de información, que es básicamente mi experiencia como ser inteligente a través de muchas circunstancias que creo ahora me ubica en un lugar en el cual siento que tengo algo importante para compartir, y por eso la idea de poner esto de alguna manera en el oído de quien pueda llegar a escucharlo. Yo me imagino que la gente que va a llegar a conectarse con este podcast va a ser aquella que le interese de alguna manera quizás llegar a un punto de entendimiento de lo que se va diciendo a través de dos formas. Una, la comunicación del lenguaje hablado, y otra, lo que se produce a partir de eso. O sea, hay veces que uno puede escuchar por un determinado periodo de tiempo un mensaje y a veces no es muy fácil reproducirlo o poder contárselo a alguien en el caso de que nos resulte interesante para hacerlo. A veces es súper interesante y simplemente se siente. Yo personalmente quiero que esto sea algo personalmente personal. O sea, no me interesa si alguien puede llegar a reproducir palabra por palabra lo que yo vaya a decir, pero más lo que se puede llegar a sentir o a elaborar en silencio quizás, porque eso va a enriquecer cualquiera sea la información que yo vaya a exponer aquí. O sea, con el solo hecho de escuchar lo que yo voy a decir, inmediatamente se produce una suerte de, primero, saber si nos interesa seguir escuchando, y luego, en el caso de que así sea, la constante reacción de la información que se va escuchando, ¿no es cierto? Por decirlo más simplemente, cuando uno escucha algo, inmediatamente y de forma casi reflejo, una opinión surge en nuestro intelecto, y ya sea la expresemos o no, eso sucede. Por eso es tan arbitrario el hecho de decir que uno no juzga, cuando la actividad que conocemos como juicio o como discernimiento o preferencia de algo es automática, no requiere un gran trabajo de nuestra parte, excepto el hecho de prestarle atención. Entonces, no es que uno no juzgue, es que uno elige lo que va a exponer dentro del gran desfile de ideas que nuestra percepción refleja al tener como perspectiva alguna forma de data que se consume o se percibe. Es la misma mecánica o condición que nos permite, por ejemplo, determinar si es conveniente cruzar o no una calle. Es algo que uno hace de forma bien estratégica. O sea, si estamos a punto de cruzar una calle y vemos que la luz nos beneficia, o sea, tenemos luz verde para eso. Pero de pronto también tenemos la constancia de que a lo mejor esa persona que está a punto de pasar frente a nosotros en un vehículo
no parece tener mucho control de lo que está haciendo. En ese caso, más allá de que la luz sea la que nos permita cruzar, seguramente vamos a decidir no hacerlo porque sería peligroso. Y a esa forma de reconocimiento, percepción, inteligencia, como quieran llamarle en este momento, me voy a referir prácticamente todo el tiempo, porque es la que nos permite decidir algo absolutamente crucial a cada momento, y es la misma inteligencia y discernimiento que fue usada para el diseño de las luces que nos ayudan a cruzar. O sea, no es que solo dependamos de una señal, sino que hay momentos en el que tenemos la habilidad de ir a la misma inteligencia con la que fue diseñada esa señal para tomar una decisión que a lo mejor no es la que la señal nos está indicando que tenemos que tomar mecánicamente, porque nosotros tenemos otra mecánica mucho más sabia que simplemente actuar como si solo se estuviera reflejando lo que pasa a nivel establecido por alguna forma de ley conveniente que va a ser expuesta y va a ser un servicio, pero en general todas las cosas que están en este mundo están tácitamente contando con nuestra cuota de sentido común. Eso es lo que nos relaciona con la misma inteligencia que se diseñaron esas luces. No tengo la más mínima idea quién puede llegar a inmediatamente discernir en parte qué es lo que yo voy a desmenuzar acá como data o información. Pero estoy seguro que sí hay gente que va a considerar esto interesante, porque yo lo considero extremadamente importante. Por eso es que, más allá de cómo sea que salga, lo voy a exponer, porque es mi cuota de claridad en medio de todo esto que todos estamos viviendo, que por supuesto no hace falta detallar más con respecto a lo bizarro de los tiempos que nos están encapsulando en este devenir que se siente casi como si hubiera sido un cambio dimensional que sucedió hace algunos años atrás, no muchos, quizás menos de una década, pero tal cual, se sintió como si de golpe o de pronto hubiéramos pasado a otro tipo de existencia a nivel dimensional. Todo lo que era dejó de ser como era, las relaciones entre las personas se tornaron un poco más, digamos, determinantes a la hora de poder decir cuánto y cuánto no tenemos en común entre nosotros. Ha sido un desafío que, por el hecho de perdurar los que estamos, vamos a tener que reconocer que es una de esas cosas que, si bien estamos preparados para experimentar, porque lo estamos experimentando, no tiene mucha comparación con otras circunstancias que en general podamos buscar como ejemplo o como solución, ya que esto es una mezcla de un montón de cosas viejas, pero la mezcla en sí es tan inesperada y tan extraña, pero tenemos esa normalización, tenemos la forma de describirla, tenemos el concepto del caos, la facilidad para determinar qué es orden y qué no, y también tenemos un montón de detalles que, por no tener esencia, se están contradiciendo y desarmando y disolviendo y transformando en nada en muchos casos, porque la falta de frenos o de filtros o de lo que sea que nos permite consumir el momento y sus puntos importantes y transformarlo en algo entendible,
no está desarrollada en la velocidad o la ordenación o la conceptualidad o la falta de conceptualidad que experimentamos en algunos de estos momentos que vivimos. Realmente no sé todavía si tengo la necesidad de ponerle un nombre a lo que estoy explicando. En cuanto a las escuelas de filosofía y todo lo que se puede llegar a conocer o explorar en un libro, sin duda tengo el mayor de los respetos por absolutamente todo lo que se puede nombrar y lo que mejor no se nombra, porque pienso que de todo concepto y de toda colección de ideas siempre hay algo que, aunque no reconozcamos que así es, tiene una cierta lógica para nosotros, una lógica que es consumida y entendida por una parte nuestra que simplemente la asume o lo incorpora o lo integra sin demasiada negociación o sin necesidad de hacer nada más que prestar atención y tomar de lo que se expone aquello que sea útil, necesario, interesante, que cubra alguna de esas plataformas en la cual nuestro interés o campo de atención se maneja bien, ¿verdad? O se puede sentir como, a ver, ¿cómo es la palabra? En su lugar, como nuestra atención a veces sin mayor esfuerzo puede ubicarse en algo, puede apuntar hacia algo y hay situaciones en las que nos damos cuenta que hemos estado prestando atención a algo por un rato largo sin ni siquiera haber intentado hacerlo, porque resultó ser libremente y livianamente súper interesante y así es. Y a veces eso, en cuanto a contenido, es una absoluta diferencia, tanto así que de persona a persona podría ser una basura para alguien y algo mágico para otro. Pero eso tiene que ver con el hecho de que seamos tantos y que seamos similares en cuanto a la capacidad, pero completamente diferentes en nuestro punto de referencia, porque nadie más que uno puede ocupar ese momento, ese instante, esa presencia física, etcétera, que ocupamos nosotros, y nadie más que uno sabe cuánto le es disfrutable o beneficioso o fácil ser quien es cada día, levantarse a esa persona que uno es y terminar el día llevando a esa persona, ¿no?, las 24 horas de cada día. Por eso es bastante extraño cuando se le dice a alguien que no tiene experiencia con respecto a algo. Sí, quizás la generalidad de una disciplina requiera más experiencia, pero nadie es lo suficientemente amplio o capacitado como para ser mejor que alguien en el hecho de ser esa persona. O sea, no importa cuántos años tengas, no importa quién eres y cuál haya sido tu experiencia de vida, lo que eres en este momento es lo que te da la certeza de que eres el mejor a ser quien eres. Nadie más que tú sabe lo que significa, cualquiera sea la cantidad de años que llevas viviendo, el ser quien eres. Y en ese punto está interesante poder decir que si le preguntáramos a alguien qué es el conocimiento que realmente posee de no solo su experiencia, sino la experiencia de vida en general, la única respuesta válida sería: lo que sé es exactamente la cantidad de años que llevo en este mundo y no sé más nada que eso. Y luego estaría interesante poder expandir un poco la curiosidad y analizar el porqué de esa sensación de que uno sabe que antes de llegar aquí el tiempo y la existencia de las cosas ya estaba. No solo porque se lo dijeron a uno, sino porque se siente como que así es, por la experiencia de lo que significa la perduración de las cosas y por sentir que antes de que uno llegara, algunas cosas obviamente ya tendrían que estar en marcha, y también poder tener esa inocencia de darnos cuenta en qué poco tiempo nos adaptamos a algo tan increíble como el hecho de existir, nada más y nada menos. O sea, de pronto tenemos de forma súper fácil la sensación y la sensibilidad para entender y estar seguros de que somos
en algún momento nos hemos dado cuenta de que somos, de que estamos. Y la otra cosa más, digamos, clarificante es el hecho de darnos también un segundo para entender que existir no nos cuesta ningún esfuerzo. O sea, en este momento podríamos simplemente sentir que existimos como quien se recuesta en su propia capacidad de ser y realmente no estamos haciendo nada para que eso sea, simplemente sucede. Y eso es fantástico, eso es excelente. Y poder darle ese espacio de conocimiento a esa inteligencia básica, pero innegable, inamovible y súper práctica, que es la misma que nos ayuda a aprender automáticamente igual que todo lo demás, como por ejemplo el hecho de haber llegado a caminar, a hablar, para aquellos que lo hacen, fue algo simplemente que sucedió. No hubo negociación, no hubo nada relacionado a una especie de comparación o juicio, simplemente se fue desarrollando y tomó lugar, no se volvió a hablar más del tema, simplemente está. Ok, con lo que ya expuse, creo que hay un poco más de conexión al tema central de todo esto, pero voy a ir a un todo aún más simple y más, digamos, concreto antes de terminar este segundo episodio de Instinto Astronauta, el cual va a tener que tener esta seriedad en un principio hasta que vayan dándose los motivos para navegar algunas otras rutas un tanto más rápidas, por decir, o menos misteriosas en el caso de que alguien esté preguntándose de qué coño estoy hablando. En todo caso, yo diría que si yo pudiera preguntarle a alguien algo muy importante, yo diría o más extraño en cuanto a que no espero que haya una respuesta, pero que es súper familiar, tanto así la pregunta que ya nadie la formula, porque está concebido de que nadie va a saber cómo responderla y en parte está correcto ese entendimiento, pero lo que debería agregarse es que nadie va a poder contestar algunas preguntas inmediatamente, o quizás sí, pero lo más probable es que no, y lo más probable es que solamente pueda uno tener acceso a algunas respuestas de forma personal, porque si no, esto sí hubiera sido algo absolutamente manejado por todo el mundo y no es así, pero existe una suerte de lo mismo funcionando. Me refiero a la pregunta de el hecho de no saber de dónde venimos o cómo es que llegamos a ser quienes somos. Existe ese sentimiento de demanda de parte de algo cuando vamos creciendo que quiere saber y pregunta ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Si nosotros en algún momento tenemos la curiosidad y la intención, en algunos casos podemos llegar a encontrar un estado muy interesante. Por lo general es el resultado de algunas situaciones extremas. Yo pienso que para aquellos que hemos pasado por situaciones extremas, para llegar a esa claridad, está bueno poder decirle al resto que sufrir no es una obligación para llegar a tener sabiduría. No tiene por qué estar solamente asociada como una especie de moneda única que se puede o se debe usar para llegar a conocer algo. Es sin ninguna duda el formato que hemos estado aplicando a través de siglos, pero no es hoy algo necesario. Sufrir no es el único camino a
hecho de estar, como se dice, iluminado o lo que sea. En realidad lo que hace que uno vaya en búsqueda de algo más concreto es el hecho de la falta de practicidad de todo lo que se nos ha enseñado hasta el momento. Con muchísimo respeto por todas las creencias y todas las formas de entendimiento, yo personalmente debo decir que para lo único que me sirvió el conocer religiones y demás, a las cuales he dedicado tiempo y estudio, etcétera, como muchos lo han hecho, para lo único que me sirvió es para darme cuenta que existe una porción muy grande en nuestro, digamos, entendimiento de la realidad que va más allá de lo que uno puede ver y percibir inmediatamente. Tenemos la capacidad de, por ejemplo, mentir. O sea, tenemos la capacidad de mover o de alguna manera hacer que la realidad sea flexible, y no tenemos la obligación de hacer un relato exacto de lo que sucede alrededor nuestro. No estoy hablando de la parte moral del hecho, sino simplemente del fenómeno de poder hacer eso. Y más allá que se condene o no, ya es hora de que quizás tomemos el tiempo para preguntarnos por qué. Hay estudios, hay formas de llegar a libros que van a decir esto y lo otro. Yo lo que propongo es un momento de búsqueda interna que funciona, y no estoy hablando solamente de meditación ni nada de eso, estoy hablando de lo más mecánico de nuestro funcionamiento como seres inteligentes. O sea, cuando uno dice, no puedo acordarme del nombre de alguien, pero ya va a venir. De alguna manera uno sabe cuando algo no aparece inmediatamente en la búsqueda de nuestra memoria, que en la mayoría de los casos, si realmente queremos encontrar eso, tarde o temprano sucede. Quizás a veces muy tarde, pero llega ese nombre de esa persona o película o lo que sea, que uno a veces no se acuerda inmediatamente, especialmente ahora que se consume tanta información. Se va desplazando todo el tiempo y tenemos cosas nuevas, pero sí tenemos la capacidad de volver a investigar nuestras bibliotecas internas, y no lo hacemos nosotros. Lo único que hacemos nosotros es disparar la intención. Tenemos la intención, disparamos la intención como si fuera la chispa de un motor que nos dice enseguida vuelvo, y confiamos de que si hay algo que puede encontrar lo que estamos buscando, es eso, que no sé cómo llamarle, será una parte de nuestra mente. Hay formas de categorizarlo y ponerlo en compartimentos especiales de la mano de la psicología y todo eso, pero son solamente palabras y son solamente ideas o nombres para poder enfocarse en algo. No necesitamos obligatoriamente ninguna de esas cosas para poder ejercitar lo que ya está funcionando dentro nuestro. Y entonces, si pudiéramos aplicar la misma dinámica o la misma rutina para algo tan extraño como preguntarnos a esa voz que escucha, o sea, a esa percepción que escucha la voz, de dónde vengo, y no tratar de contestarlo, no agregarle ideas místicas ni nada, simplemente preguntar, como quien trata de buscar el nombre de alguien, porque ya vemos que así funciona. Entonces uno puede decir simplemente de dónde vengo y no contestar esa pregunta, dejarla ahí y pasar a otro tema, encargarle la búsqueda a lo que sea que busca adentro nuestro y dejar que el tiempo pase, el que tenga que pasar, y ver qué sucede. Yo los invito a que hagan eso. Esa va a ser nuestra forma de un poco romper el hielo
para que entre los que sean que estén tan privilegiados de estar escuchando este podcast y yo, quien les habla, podamos ver cómo funciona lo que les estoy contando. Antes de irme, les quiero pedir que hagan eso una vez más. Y les quiero decir que todas estas cosas son muy, pero muy interesantes como mínimo, y que funcionan en el caso mío y solamente si es que las comparto. O sea, quizás haya otras formas, pero mi maniobra personal es saber que una idea es lo que es, si es buena, se siente bien, y exponerla para que otras conciencias puedan analizarla de forma automática y sin hacer esfuerzo, y que se enriquezca y que se mueva, y poder llevar el tema a un lugar mejor, más informativo y más útil para todos, para mí y para quien sea que esté escuchándolo. Y con el solo hecho de que se escuche, una vez más les voy a reiterar que es lo único que hace falta como base para que la idea se enriquezca. Luego la información queda habilitada para todos. Así es, ya sea que hablemos o no hablemos. La palabra en sí transmite lo que transmite, y la idea se enriquece y quizás se pone más dinámica y hasta debe tomar más velocidad. Entonces, volviendo un poquito al tema de saber que las cosas estaban acá antes que uno llegara, o llegar a darse cuenta que llegó, es así porque las ideas mismas son algo que estaba acá antes que nosotros llegáramos, y es muy probable que en algún momento lleguen a entender lo que yo entiendo hoy, o algo similar, que quizás, y no estoy asegurando porque tiene que ser algo que se evalúe personalmente, en algún punto compartamos el hecho de aceptar en parte la posibilidad de que nosotros mismos seamos ideas, grandes compilados de ideas materializados en esto que reconocemos como nuestra existencia. Es todo, eso es todo por ahora, y es mucho. Así que espero que les den ganas de volver a escuchar algo de esto, y voy a verlos o escucharlos o lo que sea en unos días más, cuando tenga que ser. Lo más probable que sea en una semana, pero quizás un poco más. Gracias y hasta pronto.